Saludos amigos, en el día de hoy nos encontramos hablando con el educador, coach escolar y director del Colegio Conexus, Alci Cruz Soto. ¿Cómo estás el día de hoy? Excelente, un gusto estar acá. Gracias por aceptar la invitación y venir a conversar este pequeño rato con nosotros. Alci, como tú eres bueno, iba a decir comunicador, También. educador, también, educador. Yo quisiera empezar hablando sobre los retos que se han presentado en el ámbito de la educación, y sigo diciendo comunicación, de la educación en la pandemia. Bueno, definitivamente enormes e infinitos, pero por mencionar tal vez los más cruciales, el reto a nivel global, no en República Dominicana, en el planeta completo, de tener que asumir cambios a los cuales muchos sistemas se resistían durante años, como por ejemplo el uso eficiente de la tecnología. Antes de marzo del 2020, todavía había reservas en cuanto al uso de la tecnología de manera eficiente y positiva en educación. Hoy en día vemos que es obligatorio. Entonces se planteó el reto para mucha gente y para muchos sistemas de tener que asumir rápido y de golpe lo que no había podido asumir anteriormente y de manera gradual. Y bueno, eso implica desaprender. Y si hay algo difícil en esta vida es desaprender. Desaprender viejas prácticas y aprender nuevas es lo más complejo que hay, definitivamente. Y eso toca el ámbito de la tecnología, pero también toca algo muy importante aquí. Nuestros niños y nuestros jóvenes han sufrido el tema de la socialización limitada, ¿verdad? Por la pandemia. Sí. Y ese elemento muy fuerte en su proceso de desarrollo, nos ha dado a todos muy fuerte, pero a ellos mucho más, porque su desarrollo evolutivo de niñez, preadolescencia y adolescencia tiene como factor determinante la socialización. Y bueno, pues ha sido un gran reto tener que lidiar con esa socialización limitada o prácticamente eliminada dentro del proceso, aunque haciendo el esfuerzo por las tecnologías, por la pantalla, que si esta plataforma o aquella, pero definitivamente la interacción educativa presencial es irreparable, es insustituible. Es decir, no hay ninguna posibilidad tecnológica que sustituya, que reemplace y menos aún que supere la riqueza que da la interacción educativa presencial. Y no tanto por la relación profesor, profesora y estudiante, sino la socialización entre ellos, ¿verdad? Sí. Sonó el timbre, salimos al recreo, la cancha, los pasillos, y bueno, todo lo que se da propio de la vida escolar a cualquier edad. Realmente ha sido un golpe muy fuerte y un reto enorme que va a traer otros retos más adelante, porque pues obviamente cuando se afecta el proceso de socialización no vemos efectos inmediatos, vemos efectos más adelante. Pero también un reto importante a mencionar, además del tecnológico y el de la socialización, el poder entender todos que el aprendizaje no está determinado por una planta física. Yo creo que ha sido todo un reto aceptar eso. Venimos generaciones por generaciones entendiendo que el aprendizaje estaba atado a un lugar físico. Y pues este 2020 nos ha enseñado que no. Y hemos tenido que aceptar de manera radical, yo diría, eso. Y eso ha sido un reto, aceptar eso ha sido un reto. Porque todas las generaciones anteriores estábamos prácticamente con un sello de que había que ir a la biblioteca, había que ir donde estaba la profesora tal, el profesor tal. Y ahora resulta que no podemos ir físicamente donde está ese profesor. Sin embargo, todos esos retos también vienen acompañados de alguna manera de oportunidades que se abren, porque así como no puedo ir físicamente a la biblioteca tal, sí puedo a través de la tecnología vincularme y comunicarme con gente que está en cualquier parte del mundo. En días pasados yo tuve la experiencia de tener una clase online con una persona que estaba en Rusia, con estudiantes de octavo grado. Nunca había vivido esa experiencia. Y una persona, estando en Rusia, estaba dando a unos chiquillos de octavo grado una clase de ciencias. Y eso tiempo atrás era impensable, ¿verdad? Sí. Impensable.
Y al otro día tuvimos una clase con alguien que estaba en Bogotá, en Colombia, y así sucesivamente. Entonces trae otras oportunidades, los retos que ha traído la pandemia definitivamente a nivel educativo. Entonces, ¿cómo tú entiendes que la República Dominicana está enfrentando esta situación y está utilizando la tecnología en ese sentido? Bueno, hay que estar claro en algo, la premisa fundamental aquí, nadie nos entrenó para esto. Hemos ido todos aprendiendo en el día a día, nada a largo plazo, en el día a día, aprendiendo cómo lidiar con esta nueva normalidad. Y en el ámbito de la tecnología, pues obviamente sale a flote quienes ya venían con un proceso de entrenamientos, de certificaciones y demás, y quienes estaban negados y le daba miedo darle al botón de prender. Obviamente eso ha salido ahora. Y hay todo un tema y toda una discusión con el tema de la brecha digital. También la pandemia ha venido a desnudar en el mundo completo, no solamente en nuestro país, las implicaciones a nivel de inequidad social de la brecha digital, y que tú por estar en tal sitio y no tener internet automáticamente estás excluida del acceso a conocimiento, información, educación. Y dicho sea de paso, es un problema mundial. Hay toda una discusión en toda América Latina también con este asunto de la brecha digital. Pero aquí, pues obviamente tendríamos que verlo de acuerdo a, yo prefiero verlo de acuerdo al proceso que venía dándose cada quien. Es decir, la pandemia lo que hizo fue hacer lo que hace el micrófono, amplificar lo que pasa, ¿verdad? Entonces se amplificó quien venía con un recorrido, quien venía entrenándose, quien le había dado atención al tema, pues ahora lo que ha tenido que hacer ajustes y punto, y aprovechar ese entrenamiento que tenía. Quienes no venían entrenándose ni dándole atención a eso, pues han tenido que hacerlo a la mala y a la fuerza, rápido, y en ocasiones caótico también, ¿verdad? Y en todos los ámbitos, y el sector público y sector privado en todos los ámbitos. Por eso yo creo totalmente que esto viene a ratificar la importancia que tiene el uso educativo de la tecnología. Esto ha venido a convencernos a todo el mundo completo de que el camino de la educación tiene que estar vinculado a la tecnología y su uso eficiente, o si no, no tiene sentido. Y las oportunidades que se abren en una crisis como esta, porque ha sido una crisis, realmente yo creo que son muy beneficiosas, porque tener la posibilidad, estudiantes dominicanos, de interactuar en tiempo real con estudiantes que están o profesores que están en otra parte del mundo a través de plataformas tecnológicas, es una bendición para el país. Claro. Le abre la cabeza y da las condiciones para formar jóvenes ciudadanos globales, ¿verdad? Cosa que tal vez a nivel de recursos no sería posible, pagar tickets de avión, irse a hacer intercambios por los costos que eso tiene. Sin embargo, la tecnología nos permite hacerlo y aprender de eso. Entonces yo creo que la pandemia lo que ha venido es amplificar quiénes venían preparándose y quiénes no, cómo nos habíamos preparado como sociedad, y de alguna manera me parece que se abre la oportunidad de que, no de la mejor manera, pero sí de una manera efectiva, entendamos todo de una vez que tenemos como país que aceptar el beneficio que hay en la tecnología para la educación. Entonces, en ese sentido, ¿sería recomendable ajustar el currículo educativo orientado a asignaturas donde se aplique el uso o la enseñanza de los recursos tecnológicos? Sí, claro, mira, lo que pasa es que no es tanto el currículum y los contenidos, es más un eje transversal, es decir, todas las asignaturas, en todos los grados, tienen que hacer un uso educativo y positivo de la tecnología, no una materia. Aquello de una materia de tecnología, eso no es, ese no es el camino. Fue en un tiempo, pero ya no lo es. Estamos hablando de que tú puedas aplicar tecnología en historia, en geografía, en álgebra, en literatura, en idiomas, en lo que sea, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, aplicando la tecnología en todos los ámbitos de la vida. ¿Quién hoy en día no le pone la mano a un dispositivo 60 veces al día para múltiples cosas? Sí. Entonces, lo que hay que saberlo utilizar como un eje transversal, algo que es una habilidad para la vida, mi punto. Bien, entonces nosotros nos vamos a una breve pausa y al regresar tenemos más de esta conversación con Alci Cruz. No se muevan.
Bien, amigos, estamos de regreso. Esto es A Partir de Ahora. El día de hoy estamos conversando sobre la educación y la implicación que tiene el uso de las herramientas tecnológicas en esta. Para esto estamos con Alci Cruz, en continuidad con lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Quisiera hacerte la siguiente pregunta, porque recientemente en la inauguración del Congreso Internacional Aprendo 2020, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo que la educación prepandémica o antes del COVID no funcionaba, que durante los últimos 10 años la educación dominicana no había estado funcionando porque no se le había dado una correcta aplicación al 4%. Entonces, ¿qué crees tú? Mira, yo creo que es un problema primero global y luego local. Global en el sentido de que el mundo entero ha tenido que poner en duda y en cuestionamiento sus sistemas educativos. El mundo entero, sin duda. Los cambios tan vertiginosos que se han dado en el mundo, en la sociedad, en la economía, en la tecnología, no se han dado en la misma velocidad en el ámbito de las instituciones educativas. Hay un desfase ahí y eso se ha dado a nivel mundial. Entonces la crítica, el cuestionamiento del sistema viene a nivel colectivo, yo diría planetario. Cuando venimos acá, bueno, pues aquí viene el cuestionamiento del problema de que desde hace pues ya unos años, casi una década, la aplicación del 4% y lo que significó en su momento una lucha social y todo eso, pues obviamente al cabo del tiempo queremos ver qué pasó. Y pues la realidad es que los resultados de las evaluaciones internacionales PISA más recientes nos dejaron en unos niveles muy mal parados dentro de lo que es el ranking a nivel internacional de los países, sí, muy mal parados. Y yo creo que de ahí viene la gran preocupación y la gran crítica con esto. Y lo menciono para no darle una connotación ni política ni partidaria al asunto, sino más bien desde la métrica. Y la métrica internacional dice que estamos muy mal a nivel educativo del sistema público en comparación con los países del mundo. Estamos muy mal y punto. Entonces sí me parece que hay una necesidad de mirar con otros ojos el proceso y que la pandemia puede, yo creo que ser una oportunidad para bien, para impulsar esos cambios en algunos aspectos. ¿Y en qué sentido? Bueno, ya nos ha quedado claro que lo más importante no son los recintos. Entonces, si lo más importante no son los recintos, y el COVID nos ha enseñado a la mala eso, quiere decir que esas grandes y cuantiosas inversiones en infraestructura no pueden ser la prioridad. Exacto. No pueden desaparecer, claro que no, pero no pueden ser la prioridad, porque ¿de qué te sirve cobertura? Es decir, que aquí en esta zona haya aulas suficientes para la cantidad de estudiantes, si no hay unos criterios mínimos de calidad que se puedan estar dando y que se puedan medir. ¿De qué sirve? De nada, de un elefante blanco, ¿verdad? Entonces la situación del COVID ha confirmado que pues de alguna manera en lo que tenemos que enfocarnos es en aquellos indicadores que generan calidad, que no están determinados por la estructura física. Estructuras físicas que, dicho sea de paso, están vacías y no sabemos hasta cuándo van a estar vacías. Entonces están ahí ni de adorno, ¿verdad? Entonces, sin embargo, todo lo que tiene que ver con la dignidad del trabajador del sector, todo lo que tiene que ver con la capacitación y actualización de educadores, educadoras, sí yo creo que tiene más reflejo a mediano y largo plazo en la calidad del resultado, más que los blogs y las varillas que se vayan a poner y el costo que eso tiene, ¿verdad? Y eso no pasa necesariamente por un tema de gremio ni ese tipo de discusión, pero sí pasa por el cambio de mentalidad. Y mira por qué te lo comento. Hoy por hoy hemos confirmado que más importante que el conocimiento que pueda transmitir un profesor está su capacidad en desarrollar destrezas en sus estudiantes, destreza para la vida. Es decir, aquella mirada de que yo tengo que enseñarte algo que tú memorices, es algo que hay que ir dándole salida. ¿Por qué? Bueno, porque hoy por hoy cada estudiante que pueda tener acceso mínimo a tecnología tiene acceso a esas informaciones. Entonces no depende de mí como profesor que te la diga si tú tienes acceso 24/7 a eso. En múltiples formatos,
y con mucho mayor amplitud que la que yo o cualquier ser humano sea capaz de dar, ¿verdad? Entonces eso quiere decir un cambio de mirada en la parte metodológica, en que vamos a enfatizar, en vez de memorización de contenidos, vamos a enfatizar en nuestros estudiantes el desarrollo de destreza para la vida. Que una de ellas, dicho sea de paso, es el uso eficiente de la tecnología. Antes era una moda. El COVID nos ha enseñado que es una destreza para la vida, para sobrevivir hoy en día, ¿verdad? Entonces ahí hay una destreza para la vida. Entonces, bueno, aquello de que, bueno, yo cuando estaba chiquita, tú podrías decir, yo me ponían a repetir la tabla del 3 y la tabla del 4 y la tabla del 5 y cuando llegó Colón por estos predios. Memorizar esos datos hoy en día no tiene mucho sentido, porque en cualquier dispositivo tú tienes acceso a esa información. Se encuentra, sí. Ahora, el que yo como educador, como educadora, pueda facilitarte una experiencia de aprendizaje en torno a eso, para que tú desarrolles pensamiento crítico, para que tú desarrolles competencias de comunicación oral y escrita, ya estamos hablando de otra cosa totalmente. Y ahí sí estamos hablando de calidad, no de infraestructura millonaria, ¿verdad? Pero eso implica un cambio de mentalidad. Y cambiar una mentalidad es obviamente más complejo que pintar una pared bonita y cortar la cinta de la inauguración. Implica capacitación y actualización en la gente, no solamente a nivel de sus áreas curriculares, es decir, de su materia, sino incluso a nivel de desarrollo personal también. Es decir, yo tengo que mirar de otra manera al sujeto, al estudiante, lo tengo que mirar con otros ojos. No es un envase para yo meterle conocimiento, información. Es una persona que necesita destrezas, habilidades, ¿verdad? Es decir, ¿de qué te sirve tener la mejor infraestructura si tus estudiantes no desarrollan pensamiento crítico? Si no están en posición de plantear alternativas de solución a determinados problemas. Te pongo un ejemplo. Hace unos meses, intercambiando impresiones con estudiantes, un día estaba lloviendo y vieron la ciudad llena de agua. Un tema de drenaje pluvial que tenemos, ¿verdad? Sí. En Santo Domingo. Y se generó una discusión a partir de cómo resolver ese problema. El cómo resolver ese problema hace que esos estudiantes tengan que desarrollar destreza de pensamiento crítico, de creatividad, de comunicación y de colaboración, trabajar en equipo. Y usar la tecnología de manera colegiada, conjunta con esas destrezas. Ahí apuntamos a calidad, ahí tenemos otra visión de la educación. Bien, yo quiero que ustedes no se muevan de la pantalla porque vamos a una breve pausa y cuando retornemos tenemos más de esta conversación. Gracias por mantener la sintonía en A Partir de Ahora. Continuando con Alci, me decías que debemos cambiar la mentalidad que existe hoy en día y buscarle técnicas para que nuestros estudiantes, adolescentes, inclusive yo, que soy estudiante universitaria también, pueda desarrollar destrezas para poder resolver problemas, desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Claro, claro. El Foro Económico Mundial, en el reporte que saca en cuanto al mercado laboral, el reporte mundial del mercado laboral, creo que es el título, hace una proyección de que el mercado laboral mundial está requiriendo desarrollo de destrezas. ¿Eso qué quiere decir? Habilidades para resolver problemas, en términos muy planos. Lo cual significa que no es información. El acceso a información no es lo que se requiere en ningún ámbito laboral de hoy en día. ¿Por qué? Bueno, porque la tecnología lo brinda. Sí, la información ya está ahí. Tenemos acceso a ella. Sí. El detalle de dónde viene, en que el acceso no implica automáticamente procesamiento de esa información. Y ahí es que tiene sentido la institución educativa hoy en día, en facilitar las condiciones para que se dé el mejor procesamiento de la información a la cual ya se tiene acceso. Pero eso que yo te estoy diciendo cambia totalmente el rol de los educadores y de los padres también. Sí. Lo cambia completamente porque tenemos que pasar de simplemente transmitir información, épocas y abordajes anteriores, a utilizar esa información para desarrollar destrezas en el estudiantado o en su hijo.
Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, no tan complejo como Foro Económico Mundial y esas cosas. Una cosa más sencilla, en casa, elegir el contenido que vamos a ver. ¿Mm? Hoy en día, con la cantidad de contenido digital a la que se tiene acceso, youtubers, la serie de tal plataforma, que si Netflix, que si Disney, con todo eso con lo que se tiene acceso y la cantidad de gente que sigue teniendo acceso a través de los dispositivos y la tecnología, hoy tenemos el problema de cómo seleccionar lo que vamos a ver. Entonces, aquellos que nos pueden estar viendo, que tienen 2 hijos en casa, que llega un momento que hay que seleccionar qué es lo que vamos a ver, se vuelve una crisis, se vuelve un problema. Y si ya están teenagers, adolescentes, Mucho pues más. mucho más complejo. Entonces aquí viene algo interesante. Fíjate cómo se da en la casa, ni siquiera en el aula, cómo se da en la casa que tenemos más contenido del que podemos ver. Entonces hay que hacer una selección. Y esa selección implica pensar. Esa selección implica filtrar. Si vamos a ver una película, una serie en la casa, todos juntos, tenemos que seleccionar algo que podamos ver todos. Tenemos que seleccionar algo que mínimamente le interese a todos. Entonces, en ese proceso se aprende pensamiento crítico, en ese proceso se aprende nociones de ciudadanía y democracia. Vamos a ponernos de acuerdo, aquí vamos a votar la mayoría, ¿verdad? Sí. Y eso se vuelve una experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Y eso tiempo atrás no pasaba, porque había un canal, 2 canales y demás. Hoy en día la cantidad de información, de contenido digital al que tenemos acceso, lo que nos requiere es el desarrollo de destrezas y principalmente lo que es pensamiento crítico, lo que es creatividad. El mundo se mueve por la creatividad hoy por hoy. Colaboración, la posibilidad de trabajar de manera conjunta en torno a un propósito común, aunque pensemos diferente, aunque seamos de ámbitos distintos, de partidos distintos, de cultura distinta. Y la parte que tiene que ver con la colaboración es fundamental hoy en día y hemos descubierto, entre comillas, a raíz del COVID, de que se puede hacer de manera digital. Y tú pudieras ahora mismo estar entrevistando a alguien que esté en Barcelona, a alguien que esté en Taiwán, a alguien que esté en cualquier parte del mundo. Lo que quiere decir que se puede colaborar de manera digital, cosa que existía, pero que el COVID lo ha amplificado hoy en día. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, a que tenemos un mundo distinto que amerita una visión de la educación distinta completamente y que lejos de memorizar contenidos a los cuales se puede tener acceso muy rápido, que sea, vamos a ver cómo estos contenidos permiten que estos estudiantes desarrollen destrezas y desarrollen valores también. Hoy por hoy el contenido tiene que estar en función del desarrollo de la persona y no al revés, ¿verdad? Y me parece que lo que ha pasado este año nos va a empujar como país, tal vez no de la forma más sencilla, ¿verdad? Pero nos va a empujar como país a mirar con otros ojos el proceso educativo. Tú mencionas algo muy importante cuando te referías al rol de los padres y que desde la casa nosotros también podemos ayudar a que los niños y adolescentes desarrollen esas destrezas. Entonces, hay veces que los padres tienen ciertos conflictos, por así decirlo, tratando de inculcarle alguna idea, pensamiento o manera de ser a los hijos. ¿Qué tú recomiendas en esos casos cuando existe este conflicto en que el adolescente quiere demandar poder y los padres entonces quieren como que retener ese poder porque ellos son los padres? Bueno, esos son 5 programas más que tenemos que hacer, pero a ver, hoy está claro de que se requiere de mucho diálogo, de mucha comunicación y de mucha escucha, con un ingrediente que antes no había, y es que hoy, al mundo haber cambiado y hacer más horizontal el acceso a la información, los chiquillos, los adolescentes, no importando la edad, hoy tienen más acceso a información. Entonces, ¿eso qué ha hecho? Que la verdad absoluta no la tiene papi, la verdad absoluta no la tiene mami. Y lo grande de eso es que es la verdad. Es la verdad, no es lo que ellos creen. Entonces, ¿eso qué implica? Que aquellos esquemas verticales tienen que volverse un poquito más circulares, tienen que abrirse más al diálogo, a escuchar, a veces cosas que no nos agradan tanto, pero sobre todo entendiendo de que es otro mundo distinto al que tenemos hoy, del que venimos generaciones anteriores.
por ponerte un ejemplo, el papá que anteriormente le decía algo a su hijo y el hijo no tenía cómo confirmar esa información, pues asumía eso como verdad absoluta, buena y válida. Sin embargo, hoy lo que un papá, lo que una mamá le dice a su hijo sobre, por poner un ejemplo, la alimentación, el hijo en segundos lo puede buscar en cualquier dispositivo con internet a ver si eso conviene comerlo, a ver si eso no conviene comerlo, en fin, ¿verdad? Entonces eso implica escucha activa, eso implica tratar de hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de los demás. Eso no es fácil, es más fácil decirlo, pero es el único camino para tener paz en el hogar, definitivamente. Bien, muchísimas gracias, Alci, por Gracias a ti. acompañarnos. Esto ha sido a partir de ahora. Yo creo que te vamos a volver a invitar porque esos temas están muy, muy interesantes. Nos vemos en una próxima.